La iglesia no es venir a cantar, no es oír un sermón. Eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, y cuando nosotros nos sentamos a tomar un café, estamos haciendo iglesia. Cuando nos tomamos un pastelito y platicamos con nuestros hermanos, estamos haciendo iglesia. Así que aprovechemos el tiempo para hacer comunidad, hacer iglesia. Comunidad cristiana es la parte hispana de Christ Fellowship. Esta iglesia se llama Christ Fellowship. Y cada domingo repetimos esto que Denis nos hizo hacer, que nosotros no somos como si fuésemos una familia, sino que somos una familia. Nosotros tenemos un conjunto de frases que resumen, que nos apuntan al propósito de la iglesia. Son 3 frases que, aunque pequeñas, son ricas en su contenido y describen cuál es nuestra misión, cómo interpretamos nosotros lo que Cristo nos ha pedido que hagamos. Lo primero que nosotros queremos es avanzar juntos hacia una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros estamos convencidos que solo Cristo Jesús puede transformar nuestra vida, y que es en Cristo Jesús que nosotros encontramos el propósito, la razón de nuestro vivir. Nosotros también queremos avanzar hacia una verdadera comunión entre los hermanos. El cristianismo, y lo repito, no se concibe como un asunto de relación solo vertical. No es solo yo y Dios. Eso no es el cristianismo. El cristianismo tiene que ver también con la forma en que nos relacionamos nosotros con nuestros semejantes, y también, aunque no lo crean, con nuestro entorno, con la naturaleza. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Y la tercera cosa que nosotros queremos hacer aquí es avanzar juntos hacia una restauración de la historia de nuestra comunidad. Es decir, el cristianismo es muchísimo más que venir al templo los domingos. El cristianismo tiene que ver también con el amor de Dios que lo expresamos nosotros a nuestra comunidad. El día de hoy vamos a iniciar un viaje por el ADN de nuestra comunidad cristiana para entender cuál es la esencia de esta comunidad. Así que los invito, por favor, a abrir su Biblia, su aplicación, o a seguir la lectura en la pantalla en este hermoso pasaje de 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 al 10. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, para lo cual ya estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes, ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Oremos. Gracias te damos, Señor, a ti, porque en esta mañana podemos abrir tu palabra. Al abrirla, te rogamos que sea tu Espíritu Santo el Maestro, para que nosotros la entendamos, la guardemos en nuestro corazón, la guardemos como un gran tesoro, y al salir de este lugar podamos vivir por tu palabra. Eso es lo que queremos hacer, Padre, vivir por tu palabra. Padre, yo también te ruego por mí, para que al abrir mi boca yo pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Para ponerlo rápido en contexto de este pasaje que leímos en esta mañana, esta es una carta que, como lo indica su nombre, fue escrita por el apóstol Pedro y estaba dirigido a los peregrinos de la diáspora, que eran cristianos, eran judíos, que vivían dispersos por algunas provincias romanas de Asia. Desde el punto de vista práctico, lo que esta carta responde era cómo estos cristianos del primer siglo estaban tratando de vivir en un mundo que era extraño para ellos.
Era extraño porque ellos eran extranjeros viviendo en una región que no era la cuna donde ellos habían nacido. Pero también era extraño porque en ese mundo el cristianismo era algo raro para ellos. El mundo era hostil para ese cristianismo que empezaba a nacer. Así que, aunque nos superan muchos años de diferencia, muchos siglos de diferencia entre los que oyeron esta carta y nosotros, hay algo que nos une con estos cristianos del primer siglo, y es esa experiencia de ser peregrinos y de forma doble. Todos los que estamos aquí somos peregrinos, es decir, todos venimos de dejar nuestra tierra, el lugar que nos vio nacer, mudarnos de un país en donde la cultura no era la nuestra. Esta no es nuestra cultura, donde la comida era distinta y donde el idioma es distinto al de nuestros padres. Inclusive las leyes que nosotros tenemos acá son distintas a la forma en que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Pero además nosotros somos peregrinos, porque como esta carta dice más adelante, todos nosotros somos peregrinos en este mundo y estamos de paso. Este no es nuestro destino final. Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el autor de Hebreos dice en su listado de los héroes de la fe, en el famoso capítulo 11 de Hebreos, él dijo así, que por la fe hubo muchos que murieron sin haber recibido lo que esperaban, lo vieron como de ver de lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues entendían que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces, esta carta que leímos solo un pedacito es también para nosotros. Es un testimonio de cómo los cristianos del primer siglo, que vivían como peregrinos fuera de su patria, entendían e interpretaban las vivencias de nuestro Señor Jesucristo. Al solo iniciar la carta en el primer capítulo, el apóstol Pablo se encarga de dejar claro que la esperanza viva del cristianismo radica en Cristo Jesús. Es a través de Cristo que recibimos vida. Es a través de Cristo que nosotros recibimos una herencia incorruptible. Es a través de Cristo que recibimos esta herencia pura, que nunca caduca, que siempre es vigente, que siempre es viva. Es a través de Cristo que comprendemos que nuestra existencia va más allá de estos 80, 90 o años que Dios nos dio sobre esta tierra. Es mediante la fe en Cristo Jesús que nosotros podemos soportar las pruebas y aflicciones de esta vida. Es gracias a Cristo que la salvación es más que una probabilidad. Nosotros no estamos jugando a los dados para ver si vamos a ser salvos. La salvación otorgada en Cristo Jesús no solo marca nuestro destino, sino que es el sentido de nuestra vida. Vivimos en la salvación de nuestro Dios. Pedro lo describe de forma hermosa así. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Es gracias a Cristo Jesús que hemos nacido de nuevo, y es gracias a Cristo Jesús que hemos sido santificados. Una palabra muy bonita que significa que hemos sido apartados para vivir para Dios. Y es gracias a Cristo Jesús que podemos tener una vida con propósito. En resumen, el primer capítulo de esta epístola que hoy estamos agarrando, solo una pequeña versión, nos muestra que Cristo es el centro de nuestra vida, o Cristo debiese ser el centro de nuestra vida. Cuando arrancamos en el capítulo 2, lo hace con una frase pequeña pero muy poderosa. Él dice, por lo tanto. Por lo tanto significa aquí, en el verso 1 del capítulo 2, significa aquí que por todo lo que Cristo Jesús es, por todo lo que Cristo Jesús ha hecho, nuestra vida debe ser distinta. No nos portamos bien para llegar a ser santos, sino que porque Él ya nos santificó, es que nosotros nos conducimos de forma distinta. Vemos la diferencia, captamos lo importante de esa diferencia. Yo no me porto bien para tratar de ver si me convierto en santo. Yo ya soy santo, Dios ya me apartó, y por eso entonces trato de vivir de una manera distinta. Es por lo que Él hizo que nosotros debemos desechar toda clase de maldad, todo tipo de engaño, todo tipo de hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Además,
Es Cristo Jesús, y lo que representa, lo que nosotros hacemos es que nosotros buscamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, dice la misma palabra, para que cuando nos alimentamos con la palabra podamos crecer en santidad, es decir, en la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. Es en ese camino al que nosotros llamamos salvación. El por lo tanto también abarca el verso con que inicia la lectura que hicimos esta mañana. Por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, entonces acerquémonos a Cristo Jesús, la piedra viva. Acercarse a Cristo es una invitación hermosa, porque para estos peregrinos que estaban allí en el Asia Menor, estos judíos que estaban esparcidos por el área de Asia Menor, probablemente enfrente de sus cabezas, aquí en la parte de adelante de su cerebro, ellos tenían esa otra historia que les contaron sus padres, que una vez ellos estaban enfrente de una roca inmensa que se llamaba el Monte Sinaí, y cuando ellos estaban allí recibieron una orden. Dios le habló a Moisés y le dijo: ve con el pueblo, santifícalos hoy y mañana, y haz que se laven sus vestidos y se preparen para el tercer día, porque el tercer día yo, el Señor, voy a descender sobre el monte Sinaí, y a la vista de todo el pueblo, y miren, aquí viene la instrucción que ellos oyeron en esa oportunidad. Tú debes de poner un límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Quien llegue a tocarlo, sea hombre o sea animal, debe ser apedreado o traspasado por una flecha. Estos peregrinos estaban oyendo algo distinto. Ellos estaban oyendo que mientras vagaban por el desierto, ellos vieron la presencia de Dios desde lejos. ¿Recuerdan ustedes esas historias? Cuando van todos los israelitas por el desierto y ven la nube de Dios al frente, en la noche ven fuego que va delante de ellos. Ellos vieron todo eso, y cuando llegaron enfrente de la gran roca del monte Sinaí y estaban ahí esperando, ellos vieron el fuego de Dios cayendo sobre la roca. Ellos vieron y oyeron la voz de Moisés, de Dios hablando con Moisés, mientras Moisés les dictaba la palabra, las leyes de Dios. Sin embargo, seguían teniendo prohibido acercarse al monte so pena de muerte. En cambio, la invitación que Pedro nos hace hoy aquí es distinta. Dios no solo se ha hecho accesible a través de nuestro Señor Jesucristo, sino que todos estamos invitados a acercarnos a Él. No tenemos un límite, no nos pusieron una línea, una raya en el piso donde dice no te acerques porque ahí no puedes caminar. Borraron con la sangre de Cristo esta línea y nos dicen acérquense a Dios, acérquense al Señor Jesucristo. Esta relación de cercanía la anuncia Jesús antes de su muerte. Él decía: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos. Dios nos invita no solo a acercarnos a Él a través de Cristo Jesús, sino nos invita también a tener una relación cercana, una relación de amigos con Cristo Jesús. Pedro hace un juego interesante de palabras con la palabra piedra. Jesús es la piedra que los constructores rechazaron, pero Dios convirtió esa piedra en la piedra angular, es decir, la piedra más importante del cimiento de todo el edificio. Si esta piedra del edificio no tiene sentido, si le quitan esta piedra al edificio, todo se cae. Por eso la palabra que se utiliza es: esta es una piedra preciosa. Y ahora, de forma sencilla, Pedro ilustra cómo la obra de Jesucristo es imputada, es decir, cómo la obra de Jesucristo es transferida a nosotros. Así como Cristo Jesús es una piedra viva, nosotros también, los que nos hemos acercado a Cristo Jesús, somos piedras vivas que conformamos un nuevo templo. Un nuevo templo que no está hecho de piedras inertes, no está hecho de granito, no está hecho de bloque, ni está hecho de cemento. Ese templo donde la presencia de Dios se manifiesta ya no existe más. Ahora la presencia de Dios se ha manifestado en Cristo y habita en nosotros. Vemos lo hermoso de esta invitación. Nosotros somos los que conformamos ahora la casa de Dios. Nuestra identidad como miembros de este templo vivo depende de Dios, depende de Jesucristo, depende de nuestra unión que tengamos con la piedra viva y angular, que es Cristo Jesús.
Si nos hemos unido a Cristo Jesús, si nos hemos acercado a Cristo Jesús, somos parte de ese templo precioso de Dios. Así como Dios hizo a Cristo precioso, así también Dios nos considera a nosotros preciosos. Así como Dios hizo a Cristo la piedra viva principal, a nosotros también nos ha hecho piedras vivas, parte de su templo vivo y santo. Así como levantó a Dios a Cristo de la muerte, así también nos ha levantado a nosotros de la muerte a través de la resurrección de Cristo Jesús. Así que todos aquellos que nos hemos acercado a Cristo somos miembros del templo de Dios. Y aquí miren, Pedro está usando el plural. Este santo templo no es el cuerpo de una sola persona, sino que él está hablando de todos nosotros como conjunto. Los que nos hemos unido a Cristo somos el templo de Dios. Oigan esto que voy a decir en este momento. No nos hemos reunido hoy en la casa de Dios. No nos hemos reunido hoy en la casa de Dios. La casa de Dios nos hemos reunido en este lugar. Nosotros somos, como algunos teólogos llaman, somos una comunidad sacerdotal, una comunidad que nos acercamos a Dios, en comunidad servimos a Dios. Mientras algunos rechazan a Cristo y ellos tropiezan en la piedra, que es la frase que Pedro utiliza, nosotros en esta nueva identidad, como parte del Dios viviente, tenemos una misión. Pero vemos lo importante de la palabra comunidad. Nos encanta decir a veces que yo soy el templo de Dios, pero lo que está diciendo aquí es que nosotros somos el templo de Dios, somos parte del templo de Dios. Y nos encanta decir que venimos aquí a la casa de Dios, pero nosotros somos la casa de Dios, que nos reunimos en este edificio. La casa de Dios es donde quiera que nosotros estemos, porque nosotros somos la casa de Dios. Y al ser la casa de Dios, tenemos una misión, tenemos algo que tenemos que hacer. Lo que antes era solo la misión del sacerdote, la función del sacerdote, que estaba nada más restringido para los miembros de la tribu de Leví, ahora está extendido para todos los cristianos y todas las cristianas. Ahora ya no es una sola tribu, ahora somos todos nosotros linaje escogido de Dios. Somos esa comunidad sacerdotal con un propósito claro: proclamar la grandeza de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de nuestra vida. Esa tarea antes le correspondía solamente a Israel, ser luz para las naciones, pero ahora esa tarea ha sido extendida para toda la cristiandad, es decir, para usted, para mí, para todos los que estamos sentados en este lugar. Nuestra tarea es ser testigos, testimonio vivo del reino de Dios en este mundo. Somos testigos con nuestra forma de vivir. Somos testigos cuando contamos la nueva de Cristo Jesús a otras personas. Somos testigos cuando nos preocupamos de nuestros vecinos. Somos testigos cuando extendemos nuestra mano a los que necesitan levantarse. Somos testigos cuando ponemos nuestro hombro para que llore el que necesita llorar. Esa es nuestra misión. Todos los que hemos sido llamados por la gracia de Dios a gozar de este privilegio de ser llamados piedras vivas, nos debemos preocupar para que todos los que rodean, todos los que están alrededor de nosotros, puedan gozar de lo que nosotros gozamos en Cristo Jesús. A nuestro alrededor hay personas que, como nosotros lo estuvimos en un tiempo, andan caminando en lugares de oscuridad sin saber por dónde andan. Y esa es una gran responsabilidad la que tenemos. Si hemos recibido la luz de Cristo, debemos compartirla con los demás. Por eso es que Cristo Jesús nos enseñaba de esta manera y decía, bien claro, ustedes son la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y luego se pone debajo de un cajón, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y entonces glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. Esa es nuestra tarea, ser luz, mostrarle a las demás personas la gracia y el amor que hemos recibido en Cristo Jesús. El verso 10 termina con un recordatorio muy interesante. Nos llama a la humildad.
Nuestro estado como hijos de Dios, nuestro estado como pueblo de Dios, no depende de nada de nosotros. No es porque nosotros hemos sido mejores que nadie. Si hoy nosotros somos el pueblo de Dios, no es porque somos mejores que nadie. No es porque nosotros somos más inteligentes. Que Dios nos libre de pensar que somos y estamos en esta iglesia porque somos mejores que cualquier otra persona. La única razón por la que usted y yo somos pueblo de Dios es por la misericordia de Dios mostrada a través de Cristo Jesús. No hay otra razón. ¿Por qué Dios se fijó en mí? Por su misericordia. ¿Por qué Dios lo ama a usted? Por su misericordia. ¿Por qué Dios le permite a usted ir superando los problemas de economía, de su casa, de su dolor, de su matrimonio, de lo que tenga enfrente? Por su misericordia. ¿Por qué usted puede decir que es salvo y que pase lo que pase, si usted el día de hoy muere, estaría entre la presencia de Dios? Es por su misericordia, por nada más. Esa es la razón de nuestra gratitud. Que en otro tiempo seguíamos los deseos de nuestra naturaleza y hacíamos todo lo que nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza, dice, objetos de ira, igual que todo el mundo. Pero Dios, cuya misericordia es tan grandota, tan inmensa, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo Jesús, aunque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pablo termina diciendo en Efesios, porque por gracia Dios nos ha salvado. La invitación sigue abierta. Eso es esencial para poder entrar a ser parte del pueblo de Dios. Si queremos ver el primer bloque de construcción de nuestro ADN, lo primero y más importante es acercarnos a Cristo Jesús. La invitación es la misma que hizo Pedro, es la misma que nosotros recibimos hoy, es la misma que recibió Adán en el huerto cuando Dios lo llama. ¿Dónde está? Le está diciendo, acércate a mí. Todo inicia y todo termina allí. O Cristo es la piedra angular de tu casa, o Cristo es la piedra angular de tu vida, o Cristo es la piedra angular de todo lo que tú eres, o entonces Cristo se convierte en piedra de tropiezo. Hoy Dios nos llama a todos nosotros a que nos acerquemos a Él y que le demos gracias por ese amor incondicional que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario al venir a este lugar. ¿Se han acercado a Cristo Jesús? Si se han acercado a Cristo Jesús, ya somos miembros de su familia. Tenemos el ADN milagroso de Dios en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Mientras están con su rostro inclinado, yo solo quiero hacerles una pregunta, necesito hacerla a ustedes. Eso de acercarse a Dios es algo que lo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Esa es la salvación. Todos los días nos acercamos a Él, todos los días nos presentamos delante de Él. Si tú no has entregado, si tú no le has dicho, Señor, este soy yo, pero quiero estar cerca de ti, quiero ser tu amigo, este puede ser tu momento. Padre Santo, reconozco que he estado lejos de ti. Reconozco que puedes ser más amigo de lo que he sido contigo. Gracias porque tú ya me llamas a mí, tu amigo. Ayúdame a ser de verdad amigo tuyo. A buscarte por la mañana, a buscarte al mediodía, a buscarte antes de dormir. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo piense en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, sea acercarme a ti, buscarte a ti. Gracias porque lo puedo hacer por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y hoy al hacerlo, te pedimos, Padre Santo, que entonces nos permitas levantarnos de este lugar tranquilos, sabiendo que lo que hiciste en la cruz del Calvario es suficiente. Yo no tengo que hacer nada ahora porque estoy cerca de ti. Gracias porque mi vida es distinta. Agradecemos todo esto en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.